Bueno, vamos a hablar ahora de perceptrón multicapa. Nos vamos acercando ya a algo que tiene aspecto de red neuronal. ¿Cuál es la intuición que queremos plantear para un perceptrón multicapa? Hasta ahora nuestros separadores son lineales, ¿sí? Pero en muchos casos las clases no son linealmente separables. Por ejemplo, acá tenemos una clase de puntos azules y una clase de puntos rojos y no hay una forma de separar linealmente estas dos clases, ¿sí? Necesitamos un separador distinto. Lo que necesitamos hacer es, de alguna forma, para separar esto, la idea cuál es, ¿qué pasa si hacemos una proyección de esto a más dimensiones? Por ejemplo, lo proyecto a tres dimensiones, ¿sí? ¿Qué hago? Subo los puntos rojos, los subo en el eje Z, y entonces una vez que hice esto, una vez que hice esta proyección, ya puedo con un hiperplano separar las dos clases de forma sencilla. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo podemos hacer agregando una capa adicional de neuronas, ¿sí? Entonces, esta capa extra, fíjense que esto lo que hace es, de nuevo, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y nos mapea, ¿sí? Esta función nos mapea este dato a una cierta cantidad de dimensiones que tenemos acá, y luego sobre estas dimensiones aplicamos softmax. Entonces, de esta forma, esto tendría que aprender cuál es el mapeo para que las clases sean separables, y esto simplemente aprender el separador lineal. Fíjense que softmax no deja de ser un separador lineal, por eso es necesario agregar estas capas intermedias para hacer estas separaciones. Esto es, ya podemos considerar que esto es una red neuronal, ¿sí? Nosotros lo estamos planteando como un perceptrón multicapa, pero esto ya tiene forma de red neuronal. Entonces, ¿qué es una neurona en una red neuronal? Bueno, es lo que vimos, ¿sí? Tiene varias entradas, que son los valores de X o bien, ¿sí? De la neurona anterior, ¿sí? En este caso, la entrada de esta neurona son todos los valores de nuestro dato, pero la entrada de estas neuronas son los valores de estas neuronas luego de aplicar acá estos productos y una función de activación. Fíjense que la función de activación no es lineal. Entonces acá es donde aparece la posibilidad de separar cosas linealmente que no eran lineales, porque acá hay una función de activación que no necesariamente es lineal, ¿no? Entonces tenemos tita por la entrada y a esto le aplicamos una función de activación. ¿Qué funciones de activación hay? Bueno, nosotros vimos la función sigmoidea, que ya la vimos, pero hay otras. Por ejemplo, está la tangente hiperbólica, que también nos permite separar dos clases. La tangente hiperbólica va entre -1 y 1. Eh, ¿Qué ventaja tiene la tangente hiperbólica? Que como va entre -1 y 1 es un poco más amplia en el rango, ¿sí? Y entonces numéricamente es un poco más amistosa que la función sigmoidea. Y una función muy popular hoy en día es esta función que está acá, que es la función ReLU, ¿sí? Que es simplemente el máximo entre 0 y x. Cuando x es negativa, la función ReLU da 0, y cuando x es positivo, la función ReLU da x. Si esto es demasiado violento, existe esta función leaky relu, que tiene esta pequeña pendiente chiquitita así para los valores para los valores de x que son negativos. Bueno, entonces, ¿qué es un perceptrón multicapa? Es esto, ¿sí? Es una secuencia de funciones donde tenemos un vector, función de activación, ¿sí? Podemos tener la cantidad de capas que queremos, ¿sí? Vamos a ver esto ahora en un ejemplo. Nos pasamos acá y acá tenemos este caso. Bien, esto no es linealmente separable. Vamos a sacar esta capa y vamos a decirle que esto lo separe linealmente, ¿sí? En función únicamente de x e y. Vamos a dejar la función sigmoide como función de activación y vamos a ver qué es lo que hace esto. Bueno, ¿qué hace? Nada muy interesante, ¿ven? Esto no puede separar linealmente estas cosas, ¿sí? No lo logra separar, se queda ahí. Dice, esto es azul, esto es amarillo y no obtiene algo mejor que esto. Vamos a agregar entonces una capa acá en el medio, una capa de dos neuronas, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede.
Y ahí tenemos como con dos neuronas en la capa intermedia, esto empieza a tener algún tipo de separación mejor. Vamos a agregar una neurona más y ver qué sucede. Y ahí tienen, ven, ahora estamos mapeando de dos ya a tres o más dimensiones. Entonces ya con esta capa intermedia logramos separar nuestras clases adecuadamente. Agregar más neuronas, acá ya no tendría un efecto beneficioso, simplemente sería lo mismo que teníamos antes. Podemos probar con distintas funciones de activación. ¿Qué pasa si usamos la función ReLU como función de activación? Ahí tenemos la ReLU. Vean que es lo mismo, ¿sí? También tiene la capacidad de aprender y las ReLUs en general son bastante más rápidas y tienen menos problemas numéricos que la función sigmoidea o la tangente hiperbólica. Pero funciona perfectamente igual. Probemos con la tangente hiperbólica. Y acá vemos que también lo logramos, ¿sí? Entonces esto nos muestra eh, bastante claramente, ¿sí? Eh, cómo funciona una red neuronal multicapa, ¿sí? Podríamos agregar incluso más capas, ¿no? Podríamos tener este tipo de cuestiones así. eh, y podemos ver que va a tardar un poco más en aprender porque tiene que calcular estos pesos y tiene que calcular todos estos pesos también. eh, pero debería converger a algo bueno y ahí tenemos la convergencia, ¿no? Es muy hermoso esto para entender el funcionamiento de las redes neuronales. Este es el playground de TensorFlow, ¿sí? Eh, que es algo en donde podemos practicar con estas cosas. Volviendo ahora a Perceptron, ¿sí? Tenemos el teorema de aproximación universal, que es importante. Esto nos dice que con una sola capa oculta, con suficiente número de neuronas, podemos representar cualquier función, ¿sí? Es decir, que Perceptron multicapa puede separar cualquier conjunto de datos independientemente de la forma arbitraria que le demos a los puntos originalmente. En general, por eso hablamos que las redes neuronales son aproximadores universales, ¿sí? Pueden aproximar casi cualquier función. Esto es muy poderoso, pero sabemos que el poder está ligado a lo que llamamos la capacidad expresiva del modelo, los grados de libertad del modelo, y cuando un modelo es muy expresivo, tenemos que tener cuidado de no caer en overfitting. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchos datos cuando manejamos redes neuronales bastante poderosas, ¿sí? A medida que la red neuronal tiene más capas y más neuronas, necesitamos mayor cantidad de datos para que no overfitee. La cantidad de datos que necesitamos en general es lineal a la cantidad de parámetros que tenemos. O sea, si agregamos una cierta cantidad de parámetros, deberíamos tener por lo menos muchos más datos en el mismo orden de magnitud para no caer en overfitting. Eso lo vimos en la sección de teoría sobre Machine Learning. Bueno, ¿cómo se entrena una red neuronal multicapa? ¿Sí? La red neuronal multicapa se entrena con un algoritmo muy popular que se llama backpropagation, en donde lo que hacemos es empezar desde atrás, por eso se llama backpropagation, ¿sí? Pero antes de empezar por atrás, hagamos lo que llamamos forward propagation, ¿sí? Que es como llegar a la predicción. Partimos, estos son los features de nuestro dato, ¿sí? Y lo que hacemos es, en base a ciertos valores, supongamos que inicializamos todos los parámetros, todos estos, cada una de estas líneas es un parámetro, es un valor, un número, un tita, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. Además, suponemos que lo inicializamos al azar. Entonces, inicializamos esto al azar, calculamos acá este número por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Aplicamos acá una función de activación, una rel o lo que sea. Hacemos lo mismo en todas estas. Lo mismo acá, esto por este valor de acá, más esto por esto, más esto por esto, eh, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y activamos acá la función softmax o lo que sea, hacemos una predicción.
Y según nuestra predicción y el valor real del target, del label, podemos ver si acertamos o si nos equivocamos. ¿Sí? Si nos equivocamos, lo que vamos a hacer ahora es backpropagar, ¿sí? Calcular, ajustar todos estos pesos en función del error que cometimos y ajustando estos pesos vamos a ajustar estas neuronas y ajustando estas neuronas vamos a ajustar estos pesos, ¿sí? Esto es lo que llamamos backpropagation, ¿sí? Donde calculamos el error para la capa final y luego propagamos esos errores hacia atrás. Y una forma de hacer eso es derivando usando la regla de la cadena, ¿sí? En donde tenemos el costo, la derivada del costo con respecto a la capa n-1, que es la derivada del costo con respecto a la capa n por la derivada de la capa n dividido la capa anterior, ¿sí? Entonces simplemente aplicar la regla de la cadena para ir propagando hacia atrás el costo, ir calculando los gradientes hacia atrás y actualizando los pesos de nuestra red neuronal. Eh, sobre backpropagation hay mucho más material, no es un tema de nuestra materia, sino que es algo que se resuelve automáticamente en la mayoría de las bibliotecas de Deep Learning y de redes neuronales que vamos a usar.